Buenas tardes. Espero no extenderme demasiado en relación a esta invitación tan amable, al brindis posterior. Le agradezco esta invitación a la Asociación de Estudiantes de Filosofía y a la sección de Tradiciones y Debates de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad. Y bueno, en el contexto de los 200 años del nacimiento de Karl Marx, y dado que esta sección ha asumido en buena medida las problemáticas propias del campo de la historia de la filosofía, ustedes me desmentirán si no, pues como no he estado acá, puede que no esté tan al tanto, pero la impresión que tengo. Me he propuesto aquí referirme a algunos aspectos que creo básicos para considerar a Marx como autor. Por tanto, más que apuntes filosóficos, lo que presentaré en esta conferencia son algunas consideraciones metodológicas necesarias, considero, antes de discutirlo filosóficamente. Esta conferencia se titula Impensar a Marx y es un avance de un capítulo de un libro que estoy preparando en torno a los 200 años del autor del Capital. Además de las consideraciones que hoy presento, habrían capítulos centrados en algunos problemas teóricos abiertos, como el concepto de clase, la teoría de las crisis y la interpretación de la cultura. Otro referido a algunos alcances contemporáneos de la teoría y métodos de Marx, como la teoría de la reproducción social, el ecosocialismo y la decolonialidad, concluyendo con algunas consideraciones políticas. Entonces, quisiera abrir esta conferencia remitiéndome un poco extensamente a una cita de Bolívar Echeverría en su libro El discurso crítico de Marx. Dice lo siguiente: la actividad y el discurso de Marx son como una sustancia que adquiere diferentes formas según la situación en que ellos son invocados para fundamentar diferentes marxismos, diferentes guías teóricas, científicas, de proyectos prácticos, empíricos, histórico-concretos, de actividad política que se pretende anticapitalista. Aparte del nombre Marx, entrecomillado, disputado por su prestigio legendario, estos diferentes proyectos pueden llegar a tener en común más que algunos retazos de teoremas, extraídos siempre de un sector muy limitado de la extensa obra de Marx, o incluso menos, unas cuantas fórmulas marxistas, entre comillas, dotadas de un valor puramente emblemático. Hay muchos marxismos no solo debido a la polisemia del nombre Marx, al hecho de que hay muchas posiciones anticapitalistas desde las que se lee a Marx. Pues hay también porque el propio Marx, como todo individuo humano, es múltiple, porque hay varios sujetos homónimos llamados Marx, varios esbozos divergentes, de forma que la sustancia Marx tiene por sí misma y que coexisten conflictivamente, tratando de ser cada uno de ellos el que tiene la clave y representa la verdad de los otros. Cierro acá esta cita y bueno, representa un poco algunos aspectos de lo que voy a referirme en esta sesión. Hace algunas décadas, a raíz de las entonces nuevas posibilidades del enfoque basado en el análisis de sistema mundos, Emanuel Wallerstein proponía que era necesario impensar las ciencias sociales, con lo cual no quería decir que hubiera que dejar de pensar sobre las ciencias sociales o desde ellas, ni tampoco que hubiera simplemente que repensarlas. Su propuesta pasaba más bien por cuestionar radicalmente los supuestos desorientadores y limitantes desde los cuales se han pensado las ciencias sociales desde el siglo XIX. Para dicho teórico, después de esta crítica de las concepciones decimonónicas, quedaba abierto el espacio para pensar las ciencias sociales desde las bases correctas, siguiendo a dos autores claves, Karl Marx y Fernand Braudel. Pero el mismo Marx que recupera Wallerstein es ya un Marx impensado, uno que está más allá de las interpretaciones que lo limitaban a la recepción que tuvo en el marco intelectual dominante en su época, y a través de las cuales ha sido masivamente divulgada su obra. En la propuesta de Wallerstein, Marx aparece como autor de un proyecto crítico en construcción y no de una doctrina acabada o como figura de autoridad. Es una base sólida para pensar la realidad social y no un muro que obstaculiza su observación. Se puede estar o no de acuerdo con el uso que ha hecho Wallerstein de diversos elementos de la teoría de Marx. La
crítica de Robert Brenner, ella misma no exenta de problemas, ha subrayado algunas limitaciones de su formulación inicial sobre los orígenes del sistema mundo capitalista. Aquí lo que nos interesa es, en todo caso, que Wallerstein se ha tomado en serio a Marx al cuestionar sus categorías y formularlas a partir de las necesidades de la explicación histórica desde el sistema mundo. Así, por ejemplo, respecto al tema del subdesarrollo, indica que, cito, mientras las ideas de Marx sean consideradas teorías sobre procesos que se suceden en esencia dentro de los límites del Estado y sobre procesos que incluyen a los obreros industriales urbanos asalariados que trabajan para la burguesía industrial privada, será fácil demostrar que esas ideas son erróneas, engañosas e irrelevantes y que nos llevan a caminos políticos equivocados. Una vez aceptadas como ideas sobre un sistema mundo histórico cuyo surgimiento mismo implica subdesarrollo y de hecho se basa en él, no solo serán válidas, sino también revolucionarias. Cierro la cita. Cuando se piensa desde una teoría, se trata de relacionar las abstracciones que ésta aporta, conceptos, leyes, modelos, etc., con el mundo observable que se busca explicar. Estas abstracciones son puntos de partida y no encuadres definitivos para la realidad. En el caso específico de las teorías sociales, siempre será necesario valorar si tales abstracciones son adecuadas para explicar las particularidades de los procesos específicos por abordar, y eventualmente para definir sus tendencias y contratendencias. Debiera ser evidente que si se busca actuar eficazmente sobre el mundo social, la acción transformadora no puede basarse en abstracciones sacadas de contexto. En este sentido, sigue siendo vigente el llamado de Ludovico Silva de abordar a Marx desde una actitud no manualesca, esto es, sin tratar de reducir el conocimiento a la aplicación de fórmulas ya asumidas. Los manuales son indispensables para sistematizar y divulgar la teoría, y de hecho existen manuales muy útiles. Lo dañino es asumir una actitud simplista acerca de cómo conocer y actuar sobre la realidad social. Esto tiene importantes consecuencias sobre las cuales trataremos en lo que sigue. Pero más allá de la tarea necesaria de cuestionar cada tesis o concepto marxiano, impensar a Marx pasa primeramente por cuestionar qué entendemos por Marx, entre comillas, como autor, y qué entendemos como su filosofía, teoría o, también entre comillas, doctrina. Aunque este replanteamiento supone criticar numerosas falsas oposiciones, preferimos aquí el término impensar sobre el de deconstruir, debido a que, aunque se ha extendido más allá de su origen, el uso técnico de este segundo término remite necesariamente a su formulador Derrida, cuyo método no seguiremos aquí específicamente. En lo que consideramos el mejor espíritu del fundador de la concepción materialista de la historia, la revisión de la construcción y asimilación de Marx como autor pasa por la lectura contextualizada de su obra a lo largo de ya alrededor de 170 años. Con ello no se trata de diluir los planteamientos de Marx como si su validez se limitara a su contexto más inmediato, como han intentado argumentar con resultados pobres dos biografías recientes, la de Gareth Stedman Jones y la de Jonathan Sperber, sino de observar en qué medida no solo las condiciones teórico-conceptuales, sino la misma realidad histórica, en cuenta de las condiciones textuales de su obra, han influido en su lectura. A la vez, supone observar la diferencialidad temporal a lo largo de la misma obra marxiana, así como las relaciones entre sus teorías y los respectivos objetos de estudio, pues algunos de estos procesos han sufrido transformaciones fundamentales, mientras que otras siguen siendo esencialmente las mismas. Tal historización permite entender la multiplicidad de posiciones asociadas con el nombre de Marx, tal y como señala Echeverría en el epígrafo. Es el primer paso para impensar a Marx en vistas a valorar mejor los aportes y actualidad de su obra. A continuación indicaré tres problematizaciones acerca de esta consideración histórica y por tanto materialista de Marx como autor, y finalmente algunas consideraciones referidas a lo que ello implica para el significante, entre comillas, marxismo. Problema primero, el corpus.
Un cuarto de siglo después de muerto Marx, uno de los comentaristas más determinantes en la recepción rusa de la obra del creador del materialismo histórico, Yuri Plejánov, afirmaba que era innecesario comprender a este autor a través de otros filósofos, pues según él ya para entonces contaban con, cito, suficientes datos para formarnos una idea cabal de las concepciones de Marx y de Engels, cierro la cita. Tales concepciones, nos dice, fueron expuestas de manera muy completa y en su aspecto definitivo en los libros de Engels, el Anti-Düring, y Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y en Del socialismo utópico al socialismo científico. En cuanto a Marx, Plejánov se remite a la edición de Mering de 1902 de textos escogidos de Marx, Engels y Lassalle, indicando que la filosofía marxiana puede encontrarse en su tesis doctoral sobre los atomistas, en la Sagrada Familia y las tesis sobre Feuerbach. También señala que indicaciones adicionales pueden encontrarse en algunas páginas de Miseria de la Filosofía y en el prólogo a la segunda edición del primer tomo del Capital. Irónicamente, a pesar de su exhortación a leer a Marx sin remitirse a otros filósofos, el Marx de Plejánov estaba construido a partir de un materialismo de inspiración abiertamente spinoziana. En palabras del precursor del marxismo ruso, el espinosismo de Marx y Engels representaba el materialismo más moderno. Así, aunque no quisiera verlo, el corpus entonces existente de la obra de Marx limitó la recepción que de ella tuvo Plejánov, quien interpretó los textos disponibles desde su Spinoza para rellenar los silencios en ese corpus respecto a diversos aspectos de la filosofía. El problema más básico para hablar de Marx como autor es, pues, el de definir cuáles textos compusieron el corpus marxiano en diferentes contextos históricos, espacial y temporalmente. Empecemos por una constatación sencilla. Marx publicó bastantes artículos, la mayoría de ellos poco conocidos, pero relativamente pocos libros. Con Engels publicó La Sagrada Familia y el Manifiesto Comunista, 1845 y 48 respectivamente, mientras que Miseria de la Filosofía, la contribución a la crítica de la economía política y el primer tomo del Capital aparecieron en 1847, 59 y 67. Por su parte, el texto luego titulado Las luchas de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte fueron publicados en revistas poco después de la derrota de las revoluciones románticas de 1848 a 49, pero solo el segundo fue reimpreso en 1869. Más allá de estos textos, los más difundidos fueron diversas comunicaciones que redactó para la Internacional, especialmente el Manifiesto Inaugural de la Internacional en 1864 y la Guerra Civil en Francia en 1871. Según Hobsbawm, entre la muerte de Marx y la de Engels, entre 1883 y 1895, con el crecimiento del movimiento socialista internacional, se acentuó en Europa el interés en las obras de estos autores, de modo que el corpus se enriqueció, primero, con la republicación, a menudo con nuevas introducciones, de textos que se encontraban fuera de circulación. Segundo, con la publicación de textos que habían quedado inéditos o incompletos por Marx. Y tercero, nuevos escritos de Engels que buscaban construir una imagen más acabada de la doctrina de Marx. De este modo, y cito acá a Hobsbawm, dice, bajo el primer rubro, Engels volvió a publicar como panfleto los artículos de Marx sobre trabajo asalariado y capital, la pobreza de la filosofía, el 18 Brumario, la guerra civil en Francia y finalmente las luchas de clases en Francia, así como su propia La situación de la clase obrera en Inglaterra y reimpresiones de diversos escritos suyos de la década de 1870. Las principales obras que salieron a la luz bajo el segundo rubro fueron el segundo y tercer volumen del Capital y la crítica del programa de Gotha de 1891, publicado pues en el 91, perdón. Las principales obras del tercer apartado del tercer rubro fueron, además del Anti-Düring e incluso del socialismo utópico, el socialismo científico, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884, y Ludwig Feuerbach, 1888, así como numerosas contribuciones al debate político general. Cierro la cita de Hobsbawm.
década de 1920, para cuando ya se había disuelto la Segunda Internacional y la Revolución Rusa se consolidaba, vio el surgimiento del Instituto Marx Engels en Moscú bajo la dirección del gran marxólogo David Ryazanov, y con él la primera propuesta de una edición de obras completas de estos autores. Con la primera edición de las obras completas, la Mega, entre 1927 y 1932, fueron publicadas por primera vez textos como La crítica de la filosofía del derecho de Hegel, los manuscritos económico-filosóficos y la ideología alemana. Sobre la ideología alemana hay que señalar también de paso que la filología reciente ha ubicado que no es un texto unitario, sino que son 7 manuscritos diferentes a los cuales pues, posteriormente Ryazanov les dio unidad, digamos, interpretó que formaban un solo texto, pero en realidad pues aparentemente no es así, digamos, a partir de los borradores que han sido analizados más recientemente. Dice, mientras que el capítulo 6 inédito del Capital apareció en 1933, recordemos que es un texto fundamental a partir del concepto de subsunción que ahí desarrolla. Por su parte, los Grundrisse solamente vieron la imprenta entre 1939 y 1941, pero ya no como parte de la Mega, de esta primera edición de las obras completas, la cual quedó trunca en 1935. A su vez, las cartas en las cuales se encuentran diversas aclaraciones y observaciones valiosas de Marx y Engels fueron publicadas fragmentariamente hasta que a inicios de la década de 1930 aparecieron ediciones sustanciosas de la correspondencia escogida en distintas lenguas. La colección epistolar completa, sin las cartas de los interlocutores, empero, fue reunida en edición rusa entre 1934 y 46 y en la alemana entre 1965 y 68. La iniciativa de la edición crítica de las obras completas de Marx y Engels fue retomada después de la muerte de Stalin, pero chocó con el interés de Moscú de subordinar la edición a criterios políticos, pues en el Instituto Marx-Engels-Lenin, cito, temían que una edición crítica debilitara la perspectiva según la cual las obras de Marx y Engels debían representar clásicos del marxismo. Cierro la cita. Las implicaciones de estas reservas eran claras. Había que preservar la ideología del aparato estatal soviético aún a costas de la realidad de las obras de los fundadores y de su eventual valor filosófico y científico. De allí que la iniciativa de la edición crítica fuera más bien asumida por el Instituto de Berlín bajo el criterio de estos autores como clásicos de la cultura alemana y siguiendo estrictos criterios filológicos. Así, en 1971 apareció un primer tomo con una muestra de textos y una explicación de los criterios seguidos en ella. Con la desestalinización de la Unión Soviética y la aparición de nuevos estados socialistas en otros lugares del mundo, y en particular con la Revolución China, las versiones de Marx y Engels se multiplicaron. Hobsbawm ha notado ya que desde al menos los años 60 la obra de Marx había dejado de ser considerada por sus estudiosos como un conjunto de textos finales y definitivos, sino como un proceso en desarrollo, aunque en la mayoría de los países cuyos gobiernos se declararon marxistas, se intentó que sus versiones oficiales se mantuvieran como dogma. En particular, la publicación de distintos borradores permitieron seguir los procesos de razonamiento detrás de las obras mejor conocidas de Marx, y con ello darnos un vistazo en su laboratorio. A la competencia entre las versiones oficiales se sumaron entonces las lecturas desde grupos disidentes, incluso dentro de los partidos comunistas, especialmente en Occidente, pero también en la Europa socialista, como en el caso del grupo Praxis en Yugoslavia y los discípulos de Lukács en Hungría. Así, cada nueva incorporación en el corpus ha abierto campos sustanciales en cómo se lee a Marx. Si bien desde los años 20 actores como Bloch, Lukács, Korsch, Gramsci y Mariátegui habían formulado otros Marx,
Al ampliarse el corpus marxiano, se potencializaron a la vez las posibilidades de fundamentar nuevas interpretaciones inclusivas de los nuevos textos. La publicación de los cuadernos de economía y filosofía y de los Grundrisse demostraron que las interpretaciones de la Segunda Internacional y estalinistas de Marx eran insostenibles y que la relación de este autor con Hegel no fue simplemente una afinidad temprana con la que el primero rompió simplemente con su viraje materialista. Las nuevas necesidades culturales y políticas surgidas con la posguerra llevaron a nuevas lecturas de Marx, pero apoyadas además en un corpus más amplio, desde el cual se podían abordar problemas que antes podían parecer ajenos a las preocupaciones del tal autor. La nueva izquierda, que tuvo su auge en la década de los 60, logró en buena medida pensarse a sí misma y a su mundo desde ese corpus marxiano que pocos lustros antes se les abrió. Para el desarrollo latinoamericano sería injusto no mencionar la producción interpretativa y editorial de José Aricó y Pedro Escarón, quienes aportaron como pocos antes y después a la comprensión de Latinoamérica desde Marx, así como, podríamos decir sin exageración, de Marx a través de las problemáticas latinoamericanas. Las versiones soviéticas oficiales, por su parte, al basarse en una versión de marxismo formulada a inicios del siglo XX, cuando el canon no contemplaba textos fundamentales para comprender el entramado profundo del razonamiento de Marx, rechazaron el concepto de alienación. Tenían evidentes motivaciones ideológicas para no conceder que en la obra de Marx hubieran también otros elementos críticos, además de la crítica de la explotación capitalista sentido estricto. En este sentido, la publicación en los últimos años de documentos de Marx y Engels, inéditos hasta la nueva edición de sus obras completas, la llamada Mega 2, por sus siglas en alemán, ha abierto vetas inesperadas, no solo en cuanto a contenidos, sino incluso respecto a campos temáticos que antes no se habían vislumbrado. Los nuevos documentos, por ejemplo, muestran a un Marx tan interesado como Engels en los desarrollos de las ciencias naturales, no por afán de erudición, como erradamente afirmó Riazanov acerca del interés del Marx tardío en las formaciones precapitalistas, sino en vistas a comprender las relaciones entre sociedades y medio ambientes. Kohei Saito, quien ha publicado recientemente un importante libro basado en los llamados cuadernos ecológicos de Marx, señala que ellos, cito, nos permiten ver claramente sus intereses y preocupaciones antes y después de la publicación del primer tomo del Capital en 1867 y las direcciones que pudo haber tomado a través de su investigación intensiva en disciplinas como biología, química, geología y mineralogía, mucha de la cual no pudo integrar totalmente en el Capital. Mientras que el gran proyecto del Capital permanecería inconcluso, en los 15 últimos años de su vida, Marx llenó un número enorme de cuadernos con fragmentos y citas. De hecho, un tercio de sus cuadernos datan de este periodo y casi la mitad de ellos tratan sobre ciencias naturales. La intensidad y el alcance de los estudios científicos de Marx es sorprendente, cierro la cita. Así, términos como cristalización y metabolismo deben ser entonces leídos desde sus referentes científicos y no como expresiones casuales o simples metáforas, tal y como lo han sido por mucho tiempo. El segundo, de metabolismo, en particular ha sido clave para comprender los alcances de la teorización de Marx sobre los temas ambientales. La publicación de diversos borradores, y especialmente de los preparatorios a El Capital, por su parte, nos permiten también precisar la lógica de los razonamientos de su autor y hacernos una idea de la forma final que hubieran podido tener los tomos 2 y 3, de haberlos terminado el propio Marx. Con la recesión económica del 2008, la teoría de la caída de la tasa de ganancia ha adquirido especial relevancia y con ello debería crecer también el estudio del tomo tercero donde es expuesta. El debate en torno a la construcción de esta tendencia, de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, ha ganado en profundidad con la publicación de estos borradores y ahora, sin estar en absoluto cerrada la discusión, es posible determinar cuánto de elaboración por parte de Engels hubo sobre este crucial tema. Así, algunos han argumentado que Marx abandonó esta idea en la década de 1870
mientras que otros la consideran una derivación consecuente de la lógica del análisis marxiano. Y acá, bueno, una nota curiosa, incluso el magnate surafricano Elon Musk salió hace unos pocos días tuiteando acerca de cómo Engels era más autor de los tomos 2 y 3 del Capital que Marx, ¿verdad? Ustedes lo recordarán seguramente más por sus propuestas de hacer viajes en el espacio, qué sé yo, para gente de mucho dinero, etc. Pero además, estos borradores han abierto otras posibilidades de lectura. Así, por ejemplo, hace más de 25 años, Dussel fundamentó su interpretación latinoamericanista de Marx en la lectura de los borradores de 1861 al 63 y de 1863 al 65, los cuales fueron publicados entre 1977 y 1988 por la Fundación Internacional Marx Engels de Berlín. Y si bien podemos afirmar que para entonces tales borradores no habían sido suficientemente investigados, al día de hoy siguen siendo materiales igualmente muy poco trabajados. De modo similar, considero que la relectura de los artísticos llamados tradicionalmente periodísticos del autor son necesarios para comprender la aplicación de su concepción materialista de la historia, así como para valorar los cambios en sus posiciones políticas a lo largo de su vida. En este sentido, el trabajo de Kevin Anderson sobre las concepciones de Marx acerca de las sociedades no europeas y no capitalistas ha hecho un uso novedoso de estas fuentes, junto con el de la edición francesa del Capital, la última que Marx supervisó, y hace más explícita la concepción no etapista de la historia que Marx elaboró a partir de la segunda mitad de la década de 1850, a la vez que otros autores como Iyaz Ahmad y Bassam Kaiwan las han aprovechado para leer a Marx como autor anticolonialista en contra de una versión muy difundida por corrientes más afines al postestructuralismo, y sobre todo podría uno pensar en gente como Edward Said, ¿no? Es de esperar así que con la publicación adicional en la Mega 2 de las cartas dirigidas a Marx y a Engels, así como de las notas en los materiales de la biblioteca de Marx, se pueda precisar mejor el desarrollo de las teorías de este autor. Queda pues abierta la incógnita acerca de los matices que los nuevos textos puedan aportar sobre la obra de Marx y cómo nos ayuden o problematicen para la lectura de los ya disponibles. Por ello, no debería sorprendernos que gran parte de la literatura actual sobre Marx resalte desde sus títulos la falta, como tropo, de la nueva lectura de este autor, tal y como nosotros mismos lo hacemos con el título de esta conferencia. Lo cierto es que hoy por hoy estamos lejos de poder aceptar la categórica apreciación de Plejánov de que Marx fuera un autor con un sistema de pensamiento ya cerrado y definitivo. El segundo problema que señalo acá es el de la traducción. Incluso cuando haya sido establecida la edición crítica completa de la Mega 2, para leerla en castellano habrá que esperar a que sea traducida. Y de repente topamos con que dicha traducción supondrá, como siempre lo ha sido, una interpretación adicional sobre los textos originales. Que el acto de traducir sea una traición al autor es un viejo lugar común. ¿Acaso hay que acotar también que muchas veces es un procedimiento que aclara posibilidades en el texto? Cuáles posibilidades sean efectivamente abiertas depende, por supuesto, de la política de la interpretación aplicada al texto. En cuanto a los aspectos más básicos de este proceso, la edición del Capital a cargo de Pedro Scaron ha elaborado con obsesiva meticulosidad una lista de errores técnicos en la traducción de Wenceslao Roses, mientras que la más reciente edición de Ajal ha señalado a su vez otros problemas en la traducción dirigida por Scaron. Más a este nivel, más bien prosaico, se suman otros como el de la forma literaria. En un texto de 1885, Engels abordó el tema de las dificultades para traducir a Marx, indicando que tal esfuerzo no se limita a los contenidos de sus textos.
Respecto al Capital, señalaba que, y lo cito acá en extenso, un texto muy interesante, un ensayito, qué sé yo, bastante interesante, dice: para traducir un libro como este no es suficiente un buen conocimiento del alemán literario. Marx usa libremente expresiones de la vida diaria y frases de dialectos provinciales, acuña nuevas palabras, toma sus ejemplos de cada rama de la ciencia y sus alusiones de las literaturas de una docena de idiomas distintos. Para comprenderlo, una persona debe efectivamente dominar el alemán escrito tanto como hablado y debe saber sobre la vida en Alemania también. Pero se necesita algo más. Marx es uno de los escritores más vigorosos y concisos de la época. Para traducirlo adecuadamente hay que ser un maestro, no solamente del alemán, sino también del inglés. Aunque el señor Broadhouse, un traductor temprano del primer tomo del Capital, es evidentemente un hombre con respetables logros periodísticos, domina solamente el registro del inglés utilizado por y para una respetabilidad literaria convencional. Allí él se mueve con soltura, pero este tipo de inglés no será jamás el lenguaje al que el Capital pueda ser traducido. Un idioma alemán poderoso necesita de un inglés poderoso para traducirlo. Es necesario echar mano de los mejores recursos del lenguaje. Los términos alemanes recién acuñados requieren que se acuñen los correspondientes nuevos términos en inglés. Solo la cita. No puede uno menos que recordar la potencia de aquella célebre frase del manifiesto: todo lo sólido se desvanece en el aire, ampliamente difundida por el maravilloso libro de Marshall Berman, pero que no se encuentra en el original alemán, sino que fue acuñada por Samuel Moore para la traducción del manifiesto al inglés en 1888, hablada por el propio Engels. El estilo de la traducción es ya de por sí, en efecto, una decisión política, pues implica la elección del público al cual se dirige y debe ser valorada también desde esa perspectiva. Una traducción más técnica puede reñir con las necesidades de la lectura de un público amplio, pero una más coloquial puede no captar los matices presentes en una elaboración conceptual compleja. Ejemplos de este dilema los encontramos en las traducciones al castellano de la obra de Freud y El Capital, más literario en las respectivas versiones de Luis López Ballesteros y de Wenceslao Roses, más riguroso en las ediciones de José Luis Echeverry y de Pedro Escaro. Ligado con este tema está el problema de que buena parte de las dificultades para entender a Marx se derivan de que este autor fundó un nuevo lenguaje. Mas al no estar tal lenguaje consolidado, los términos técnicos se han confundido a menudo con expresiones cotidianas o con metáforas ilustrativas y a la inversa. La fluidez del lenguaje de Marx entre conceptos técnicos y metáforas no se debe a falta de rigor, sino que muestra un proceso dinámico de producción teórica que en todo caso exige una hermenéutica muy consciente por parte de quienes lo traduzcan. De lo contrario sucede como observaba Labriola a fines del siglo XIX sobre las traducciones de Marx a las lenguas romances. Allí el materialismo histórico se habría difundido, dice Labriola, a través de una serie de equívocos, malentendidos. Así, en manos de traductores imbuidos en la ideología del progreso, la versión en castellano del famoso prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859 transformó la expresión alemana progressive Epochen, o sea, épocas sucesivas, en épocas de progreso, a pesar de que Marx había descalificado como ideológicas las visiones de la historia como progreso. Con ello, divulgaron como si viniera directo de puño y letra de Marx una versión unilineal y etapista, ajena a la concepción que para entonces él venía desarrollando en años recientes. De modo similar, el difundido binomio de base y superestructura, que dio fundamentos a una interpretación mecanicista y con ella una larga serie de confusiones, se ha basado en una traducción de dos distintos conceptos hacia el segundo, la superestructura, cimentando con ello la equivocada imagen de que se trata de un solo concepto. Ludovico Silva ha señalado que Marx utilizó muy escasamente el término superstructure y todavía menos el de Hilberbau, términos ambos que fueron traducidos como superestructura, aunque el segundo remite más bien a un andamiaje
que es removido cuando el edificio está terminado. Apelando a la traducción del Capital al francés, hablada por Marx, Silva argumenta que la relación de base y superestructura es en realidad una formulación menos precisa de la metáfora de cimientos y edificio, pero de ningún modo un desarrollo conceptual propiamente dicho. Incluso términos aparentemente sencillos también han arrojado problemas de traducción en el castellano. Por ejemplo, el alemán Mensch, ser humano, ha sido tradicionalmente vertido como hombre, cargando así la traducción con un contenido sexista que no es propio de los textos originales. Pero un caso que considero de central importancia en este contexto es el del término obrero. Marx usa Arbeiter, que en sentido estricto significa trabajador, pero tanto la traducción de Roses como la dirigida por Scarron lo han presentado como obrero. Incluso la traducción del primero, Lohnarbeiter, que se traduciría sin más como asalariado, aparece como obrero asalariado. Esta traducción ha dado bases a interpretaciones que reducen la clase obrera a la fuerza de trabajo industrial, tácitamente excluyendo de ella sectores cada vez más mayoritarios del proletariado. Juan Francisco Fuentes ha mostrado que en las últimas décadas del siglo XIX las dirigencias del movimiento obrero español preferían los sintagmas clases obreras trabajadoras, o la expresión los trabajadores por sobre el de clase obrera, en buena medida por, cito a Fuentes, la mayor amplitud semántica de clase trabajadora, a la que se podía adscribir no solo al obrero industrial propiamente dicho, sino también al trabajador de los oficios, e incluso, forzando la expresión, al bracero del campo. Cierro la cita. Esta connotación ha llegado hasta nuestros días con un abultado currículum de confusiones y equívocos a nivel político en Latinoamérica. Si nuestra idea de la clase obrera no incluye a la cajera del supermercado, al chofer del autobús o al trabajador informal, no solo no estamos comprendiendo la lógica del concepto de clase trabajadora, Arbeiterklasse de Marx, sino que desechamos sus aportes más útiles para pensar el mundo contemporáneo. La dificultad de traducir otros términos técnicos ha sido también resaltada por diversos intérpretes y comentaristas. El término enajenación corresponde, como también ha señalado Silva, a los términos Entfremdung y Entäußerung, mientras que contradicción corresponde con Widerspruch y Gegensatz. Por lo demás, es bien conocida la dificultad de traducir Aufhebung por superación, pues esta traducción no solo remite a la incorporación, no solo no remite a la incorporación de las determinaciones de los momentos dialécticos anteriores, sino que además guarda afinidades con las interpretaciones etapistas o, entre comillas, progresistas de Marx. El clásico estudio de Emilio Sereni, por su parte, ha arrojado luces sobre las relaciones entre los conceptos de modo de producción, forma de sociedad y formación social, a partir de una revisión filológica exhaustiva de los textos originales, mostrando la necesidad de atender las relaciones entre estos conceptos y en particular los matices entre los dos últimos. Menciono muy de pasada el tercer problema, este lo he elaborado pues menos, que sería el de la periodización de los temas marxianos. Y dice que, contrario a como ha sido presupuesto muchas veces, los desarrollos filosóficos y teóricos de Marx no pueden ser comprendidos ni como fruto de una sola concepción orgánica, consistente, a partir de mediados de la década de 1840, sea que se incluyan los manuscritos de París o que se cuente a partir de los textos posteriormente agrupados bajo el título de la ideología alemana hasta su muerte, ni como una trayectoria con un punto de ruptura como sostenía Althusser. No cabe en todo caso hablar de una sola concepción o de una sola trayectoria. Las consideraciones de Marx abarcaron distintos niveles de abstracción, cada uno de los cuales tuvo su desarrollo particular. Así podemos situar ya desde los escritos de juventud de Marx sus concepciones más generales de carácter ontológico, antropológico, epistemológico, etc., pero no su concepción sobre el capitalismo o sobre la historia. La crítica al capitalismo
desde la crítica de la economía política la emprenderá sobre todo a partir de 1847 con la miseria de la filosofía, mientras que el giro hacia su teoría de la historia propiamente científica solo surge a partir de 1856 con los Grundrisse. Pero por ahora no me extenderé sobre los alcances de esta multiplicidad para la lectura de Marx. A partir de elementos como los anteriores, ¿qué es, si es que acaso existe el marxismo? Y señalo pues que si las anteriores consideraciones han puesto en duda la posibilidad de hablar de un solo autor llamado Marx, con mucha más razón tendremos que cuestionar lo que se ha denominado como marxismo. En este sentido, Helio Gallardo ha señalado, no sin un dejo de provocación, que, cito, el marxismo no existe o es mejor que no exista, cierro la cita. Con ello no niega la existencia de una tradición de autores y corrientes en filosofía y análisis social basados en textos de Marx, que ha sido sumamente productiva en términos de su capacidad para explicar las sociedades y a partir de allí actuar en ellas. Indica, sin embargo, que no es posible reducir el materialismo histórico como ciencia de la historia, esto es caracterización de Gallardo, una teoría de los modos de producción y de las formaciones sociales, a una doctrina acabada. La observación de Gallardo va dirigida en particular contra una versión de marxismo de origen estalinista que se extendió hasta América Latina, según la cual el socialismo sería el destino inevitable de la historia humana. Tal versión llevó a una doctrina autoritaria, mesiánica y vanguardista de la actividad política, la cual a su vez generó sectarismos, iglesias y caudillos. Ese marxismo, entre comillas, precisemos, fue autoritario porque pretendió basarse en leyes inexorables de la historia, las cuales solamente el partido sabía definir e interpretar con base en dicha versión del marxismo. Fue mesiánico porque consideraba que la clase obrera industrial estaba llamada a realizar en algún indeterminado momento del futuro esa colosal transformación, y finalmente fue vanguardista en un sentido sectario, en tanto que el partido se erigía como dirección de la clase obrera y la autoridad depositada en los altos cuadros llevó al culto de sus líderes. Aunque esta versión fue codificada y convertida en dogma cuando el Estado socialista en Rusia fue tomado por el grupo de Stalin, el origen de tal marxismo se remonta a fines del siglo XIX y surgió bajo condiciones en las que las clases obreras europeas tenían que clarificar cómo funcionaban sus sociedades y cuál era su situación en ellas. Los partidos socialistas de entonces cumplieron con la fundamental tarea de construir una cultura de clase obrera en oposición a la cultura burguesa, y para tal efecto utilizaron los textos disponibles de Marx y ante todo de Engels para elaborar una visión de mundo socialista adecuada a sus necesidades. Las necesidades prácticas más inmediatas, como la formación de cuadros y la divulgación de las ideas socialistas, requerían la construcción de un cuerpo doctrinal relativamente estable, lo cual no impidió que dirigentes tan importantes como Kautsky, Luxemburgo o el propio Lenin introdujeran nuevos elementos para entender el desarrollo del capitalismo a inicios del siglo XX. Como hemos mencionado, la sistematización de los desarrollos filosóficos y teóricos de Marx fue asumida desde la década de 1870 por Engels. Sus libros Anti-Düring y del socialismo utópico al socialismo científico, en contraste con El Capital, que circuló de modo mucho más restringido y ante todo entre especialistas en economía política. Los libros de Engels pues, figuraron entre los textos más leídos en el movimiento obrero antes de la Primera Guerra Mundial. A inicios de la década de 1880 ya habían tendencias autodenominadas marxista y antimarxista en el movimiento obrero francés, ante lo cual, lejos de tomar posición a favor de sus pretendidos seguidores, Marx indicó que lo cierto es que yo no soy marxista. En rigor, esta frase se fue haciendo cada vez más pertinente después de muerto quien la formulara. A inicios de esta conferencia hemos indicado el corpus del cual partieron los teóricos de la Segunda Internacional. No obstante, la construcción de la figura de Marx como autor pasó ante todo por los compendios populares de la llamada doctrina de Marx, elaborados por los nuevos partidos socialistas.
De nuevo, Hobsbawm nos indica que hacia 1905 en Alemania el promedio de copias impresas por impresión del manifiesto comunista era de entre 2.000 y 3.000, mientras que en el mismo año la Revolución Social de Kautsky constó de 21.500 ejemplares. Entre 1898 y 1902, Cristianismo y Socialismo de Bebel vendió 37.000 copias, y en 1903 una nueva edición puso en circulación otras 2.000 adicionales. Y la edición en 1891 del programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán fue de 120.000 copias. La proliferación de manuales fue pues muy importante para la difusión en el seno del movimiento obrero de varias tesis formuladas por Marx, pero la interpretación dominante en la Segunda Internacional dejó su sello sobre esas tesis y las enmarcó en una concepción de la ciencia ajena a la de su autor. Bajo los planteamientos supuestamente no filosóficos de sus principales dirigentes yacía una concepción evolucionista y un determinismo tosco, los cuales distaban radicalmente del modo como Marx había elaborado sus planteamientos. Como señala Marcello Musto, una obra incompleta y compleja en un ambiente dominado por el positivismo y con el propósito de responder mejor a las exigencias prácticas del partido proletario, se tradujo por último en empobrecimiento y vulgarización del patrimonio originario. Así, prosigue este erudito de la obra marxiana, la afirmación del marxismo y su cristalización como corpus dogmático precedieron al conocimiento de los textos cuya lectura era indispensable para comprender la formación y evolución del pensamiento de Marx. Este resultante marxismo ideológico, como lo ha denominado Heinrich, tuvo como sus más destacadas características al economicismo, la idea de que todo lo social podría reducirse a los intereses económicos, y el determinismo histórico, la creencia de que el derrumbe del capitalismo y la revolución proletaria eran inevitables. En este sentido, el evolucionismo, inspirado en la teoría de Darwin, pero en rigor no atribuible a ella, y su concepción de la historia como sucesión de etapas, con la cual Marx había roto en la segunda mitad de la década de 1850, fue central en el marxismo de Kautsky. Tanto él como Plejánov plantearon los elementos de la ortodoxia marxista mediante interpretaciones altamente reduccionistas y deterministas de la teoría de Marx. Kautsky a través de un determinismo biológico, Plejánov de uno tecnológico. En ambos casos se elimina el papel de las relaciones sociales de producción, relaciones entre seres humanos, y sus contradicciones internas, así como de ellas con las fuerzas de producción, relaciones entre ser humano y naturaleza, ambos conflictos centrales para Marx y Engels. De allí que esta concepción de la historia elimina el rol de la subjetividad tanto en el pensamiento como en la acción y abre la opción para que una metafísica pseudodialéctica de la naturaleza termine por coronar esta reducción. Donde Marx había indicado tendencias históricas, la Segunda Internacional interpretó fatalidades cuasi naturales. A partir de los años 1920, la lucha por el significante marxismo se agudizó ya no solo entre los partidos socialistas, sino concomitantemente a nivel de comunidades intelectuales, abriendo una tendencia a la desagregación en concordancia con los cambios que describimos en el primer problema de esta conferencia, acerca de las interpretaciones sobre Marx. Hoy, decir marxismo sin apellido, puede decirse marxismo-leninismo, maoísmo, marxismo estructuralista, etc., no refiere a ninguna teoría definida, sino si acaso a algunos principios muy generales, a partir de cuya abstracción pueden concebirse versiones contradictorias y mutuamente excluyentes. Dicho de otro modo, decir marxismo hoy no dice nada, ¿no? Retomando la tesis de Helio Gallardo, habría entonces que precisar que el marxismo fue un invento de la Segunda Internacional, a partir del cual surgieron diversas otras interpretaciones adecuadas a las necesidades de los diversos actores que las formularon. Contrario a la afirmación de Gallardo, pareciera que es necesario e importante que en el siglo XXI exista un marxismo, entre comillas,
que unifique conceptualmente las luchas de las clases trabajadoras y sobre el cual se pueda interpretar mejor el mundo para cambiarlo. Ello no es compatible con la reducción a fórmulas que impiden captar la situación concreta. Marx ha aportado insumos conceptuales indispensables para lograr este tipo de conocimiento y corresponde a sus lectores hoy impensarlo para sacarle mayor provecho al científico. Muchas gracias.